Bueno, hoy voy a compartirles algo personal y quise convertirlo en una clase o en un taller realmente, más bien en una checklist de vida de cómo hay decisiones que realmente pueden cambiar los resultados de cualquier tipo de negocio y por eso le puse el nombre a esta clase de Así conseguí clientes después de que mis ventas cayeran un 1700%, las acciones que me ayudaron para recuperar ingresos sin empezar desde cero. Entonces, voy a compartirte pantalla. Muchísimas gracias a las personas que me acompañan. Honro tu tiempo, honro el espacio en el que estás aquí. Muchísimas gracias. Vamos a compartirte acá. Perfecto. Y damos compartir. Y entonces acá ya hago esto. Comenzamos. Yo creo que ya se va a ver. Perfecto, ya se está viendo. Entonces comencemos con con esta checklist de vida. A mí me gusta como dejar de darle como nombres que compliquen la situación. Voy a acercar un poco el micrófono para que se vaya, para que se escuche muy bien. Entonces, comencemos. Esta es la historia de lo que sucedió hace más de 6 meses. Fueron más de 6 meses de prueba y lo que me llevó a tomar acciones que me ayudaron a recuperar ingresos sin tener que empezar desde cero. Mi familia y yo tenemos un cambio gigantesco que fue buscado realmente, o sea, por muchísimo tiempo, pero cuando ese cambio se da, que es de vivir en otro país, cuando ese cambio se da, a mí me inunda algo que se llama el síndrome del migrante y me inunda un sentimiento que yo creía que yo no tenía, que era la rabia. Y entonces, ese sentimiento durante mucho tiempo, yo tuve ese sentimiento y esas ganas de salir de esa situación y eso afectó mi negocio, porque yo considero que los negocios son una extensión de la energía que uno tenga. A pesar de que tu negocio o que mi negocio en ese caso voy a hablar en primera persona, mi negocio estaba 100% automatizado. A pesar de que mi negocio estaba 100% automatizado, tenía cursos, era tan bajas las ventas, que se bajan más de 1700%, que no me daba ni siquiera para pagar las cosas básicas de mi negocio. Ahora, dónde estaba, dónde también, de dónde soy, bueno, todas las cosas que tenía que pagar, todas las aplicaciones, bueno, las plataformas que utilizo, no daba para pagar eso. En ese estado llegó el punto como el hueco más grande. Y digo que los negocios son una extensión de uno mismo, que a pesar de que estuviese automatizado, ya lo que había allí para ofrecerse de forma automatizada, también las otras personas estaban viviendo cierres de ciclos, cierres de momentos, cierres de proyectos y ya no les estaba funcionando, por supuesto. Entonces las ventas se bajaron muchísimo. Esta fue la historia de 6 meses de prueba, de más de 6 meses de prueba. Porque esto no solamente comenzó cuando el cambio se dio, sino eso fue desde mucho tiempo atrás. Porque ya nosotros veníamos trabajando, bueno, como familia, lo del cambio, y mucho tiempo atrás eso ya había iniciado. Entonces, otra de las cosas que sucedieron es que mi cliente se estaba convirtiendo en un cliente que venía de una historia que le habían vendido de realmente los negocios online se pueden hacer así como al cerrar y abrir los ojos, invirtiéndole 2 horas a la semana, tú consigues ganar $2000 al siguiente mes. Y esto no es cierto. Los negocios digitales cada vez requieren más de una persona que se ponga la camiseta y se ponga a trabajar en lo que funciona en un negocio que no solamente tiene un área, un negocio tiene muchas áreas. No solamente es el área de creación de contenido, es el área de desarrollo y de innovación de producto, de lo que se ofrece, el área de finanzas, el área de servicio al cliente, pre la venta y post la venta. Y todas estas áreas, el área de contabilidad, bueno, tantas áreas, y todas estas áreas las maneja una sola persona. Entonces, allí, esta venta y esta forma en la que tal vez las personas venían a comprar algún curso, era
yo estoy buscando desesperadamente algo que me solucione la vida solamente invirtiéndole 2 horas a la semana. Y esto no es cierto. Entonces, ¿qué sucedió? Muchos de estos clientes comenzaron a buscar empleo, comenzaron a emplearse porque ya estaban desesperados, ahogados de una situación que no cambiaba, porque los negocios online siguen siendo un negocio. Lo que cambia es la plataforma, lo que cambia es la libertad tal vez que tenemos de movimiento, de poder hacerlo en un lugar o en otro, de que en muchos casos, pero no siempre, no es otra persona la que nos acomoda la agenda, somos nosotros mismos, pero sigue habiendo una agenda, sigan habiendo unas cosas por hacer que si no se hacen, entonces el negocio no avanza y el negocio no se mantiene y el negocio se cae. Entonces, esto fue lo que sucedió. Llega al punto, sucede un mes, cuando tengo que pasar mis cuentas, que veo que no hay suficiente dinero para pagar todas las aplicaciones, las plataformas que utilizo en el negocio, y entonces el negocio 1700% menos. ¿Qué hice? Ahí supe que mi responsabilidad era mirar hacia adentro. Mi responsabilidad era todo, era aceptar la negatividad con la que estaba asumiendo todos los cambios que estaba teniendo, no solamente en mi vida personal, sino también en mi negocio. Entonces no era aceptar la responsabilidad, la aceptación radical de la responsabilidad genera libertad. Los budistas hablan mucho de esto, que me gusta mucho esta parte en particular de esa filosofía. También aceptar que en muchos momentos de mi negocio yo he estado insatisfecha, insatisfecha por no ganar suficiente o más que suficiente dinero para que el negocio diera como para meses y meses o para un año. Ya ese tipo de negocio es diferente. El negocio online que da para un año se consigue, pero de una forma diferente y eso me di cuenta meses después. Y la aceptación radical de que hay cosas que tengo el control dentro de mi negocio y de los resultados de mi negocio, pero hay cosas que no tengo el control, como yo no tengo el control de los cambios que está viviendo el cliente al que le estaba hablando en ese momento, yo no tengo el control de que entonces ese cliente ya no necesite, por supuesto, lo que yo le estoy ofreciendo y no me compre. Yo no tengo el control de que ellos no me hagan clic, pero sí tenía el control de qué, de cambiar el lenguaje, de hablarle ahora a un nuevo cliente potencial, de cambiar lo que estaba ofreciendo, de ofrecer, de la acción de ofrecer. Entonces ahí tomé varias decisiones. Entre ellas estas dos que me parecieron puntuales, compartírtelas. Primero, resolver las cosas básicas de los ingresos, porque yo te quiero decir algo. Si hay una factura para pagar la luz y para pagar el agua, para algo que es de subsistencia y no lo hay, la creatividad se baja, porque es muy difícil ser creativo con cuentas por pagar, esperando encima del escritorio y no saber cómo se van a pagar. Entonces hay cosas que hay que resolver que son ingresos inmediatos. O sea, necesitamos resolver. En ese caso yo lo que decía, hay cosas que son de resolver inmediatamente. Yo necesitaba pagar esas aplicaciones, yo necesitaba como varias cosas puntuales que eran inmediatos los ingresos, pero también era reconocerse qué es lo que no necesitas. Yo aquí quiero contar una historia porque es algo que a mí yo lo he podido experimentar con mis clientes. Uno de los clientes que yo más he tenido uno a uno en sesiones de coaching o de mentoría, ha sido el cliente que tiene una herencia para vivir. Y esto es maravilloso. Entonces, este cliente es más creativo para pensar. Es muy curioso, a mí me parecía muy curioso y más que todo al principio de mi negocio, a mí me parecía muy curioso ver cómo este tipo o este grupito de clientes podían resolver cosas. Cuando hablo de una herencia no quiere decir que alguien les dejó dinero. Es una forma tal vez jocosa para mí de compartirlo, pero por ejemplo, ahí también puedo meter un grupo de personas que son algunas que ya tenían pensiones o jubilación, algunas que ya habían trabajado su dinero, habían hecho un dinero para bajar costos en su vida y ya tenían varios años para vivir sin tener que trabajar. Entonces, tenían como este espacio de creatividad para poder crear una fuente de ingreso externa. Esto es maravilloso, pero hay mucha gente también que no. Y ahí yo pienso
que es delicioso tener esa aceptación radical de cuál es la situación económica que yo tengo. Yo necesito un ingreso que me resuelva en un mes, lo mejor es un trabajo. Por supuesto, tú puedes seguir trabajando tu negocio a la par de un trabajo. Te lo aseguro que sí. Es difícil, por supuesto que sí, pero esa aceptación de cómo voy a solucionar esta situación. Y otra decisión que para mí fue muy liberadora era que ya no iba a trabajar con que tengo que encontrar 100 clientes nuevos, tengo que encontrar 1000 clientes nuevos, sino que iba a festejar y mi objetivo sagrado iba a ser un cliente a la vez. Llámese un cliente que me compraba un curso online, un cliente que me compraba un uno a uno, un cliente que me compraba algún servicio diferente. Entonces, un cliente a la vez lo vamos a ir desarrollando en este encuentro. ¿Qué no estaba funcionando? Por ejemplo, no estaba funcionando invertir tiempo en páginas de venta, en secuencias de email, espérate, voy a colocar aquí, en secuencias de email, en embudos que ya me había dado cuenta que el cliente no hacía. Por ejemplo, yo pasaba en una página de venta, yo podía pasar, gracias a GPTs y a cosas, unas 4 horas al día. Pero yo cómo iba a tomar tanto tiempo, 4 horas al día, si todavía eso era un producto que no estaba aprobado. No necesitaba una página de venta pasar 4 horas. Entonces, en vez de eso, era pasar haciendo tal vez una checklist y vendiendo, ofreciendo ese producto para que fuera una checklist. Ofreciendo en la oferta tenía que ser muy clara y tenía que haber una humanización más en la oferta para poder entregar eso. Por ejemplo, en las secuencias de email, era, en vez de las secuencias de email, yo necesitaba ese tiempo que invertía en crear 7 correos electrónicos para vender algo de manera automatizada, yo veía que se caía mucho el open rate o los correos electrónicos abiertos de la secuencia de email al segundo y al tercer correo, por más que cambiaba la secuencia de email y por más que ya había sido validado ese email enviándolo de manera directa. Entonces dije, ok, en vez de pasar tiempo en secuencias de email, voy a garantizar que voy a enviar más emails de manera directa, es decir, los broadcasts. También los embudos de venta, simplificar el embudo de venta porque el embudo de venta ya se lo sabía de memoria el cliente. Entonces tenía que cambiar esto, ya lo vamos a ver cómo lo hice. Que no estaba funcionando, crear cosas nuevas sin antes pasar por un filtro sagrado. En estos momentos, yo puedo estar pensando que mi cliente necesita algo, pero él no está pensando eso. Y adivina qué es lo que genera dinero en la cuenta bancaria. Lo que él está pensando que necesita, no lo que yo. Entonces, aumenté mis filtros para crear nuevas cosas. Por ejemplo, antes solamente lo hacía, hacía un tiempo atrás, solamente lo hacía con grupos de Facebook. Ahora entonces a los grupos de Facebook le sumé los reviews que habían en Amazon en libros parecidos a lo que yo tenía en Amazon. También entonces le sumé los reviews que habían de videos parecidos a lo que yo estaba ofreciendo en YouTube y le sumé foros en Internet. Esto lo pude hacer de una manera más rápida gracias a GPTs que empecé a utilizar. Entonces, gracias a estos GPTs me hacía que crear esas cosas nuevas fueran muchísimo más rápido. ¿Qué era lo que hacía? Tenía en cuenta los comentarios que habían en esos grupos de Facebook, revisaba los perfiles que hacían esos comentarios que estaban pidiendo algo que yo podía ofrecer. Luego lo que hacía era echar un poco el ego hacia atrás y decir, no es lo que yo creo que necesitan, es lo que ellos necesitan, es lo que mi cliente necesita. Entonces allí era acercarme también a ese cliente, una cosa que antes solamente un año y medio atrás para mí era inaceptable, ahora no, había que hacerlo, había que tocar aún más puertas para que los ingresos se subieran y no desapareciera entonces el negocio. Otra de las cosas fue no, o sea, una de las cosas que no funcionaron fue sumarle horas de trabajo a mi día, porque una de las cosas que yo pensaba era, ok, aumento mis sesiones uno a uno y entonces esas sesiones uno a uno son 4 horas, más las estrategias que tengo que hacer, las páginas de venta, las secuencias de email, bueno, todas las cosas. Entonces yo quería pasar de unas 6 horas que estaba trabajando al día a nuevamente pasar a unas 12 horas al día. Y créanme, esto lo hice. Lo hice antes de mi cambio personal, durante el cambio personal.
y hasta un tiempo traté y traté y traté, pero no era energéticamente sostenible. Yo no podía sostener tantas horas de trabajo y las personas que están en la perimenopausia, que han avanzado conmigo, yo estoy con este negocio desde el año 2015, yo comencé este negocio cuando tenía 35 años. Entonces, eh, cuando uno va sumando años, por ejemplo, mi deseo ahora no es sumarle más horas de trabajo al mes o a la semana. Mi deseo ahora es que cada hora sea mucho más enfocada, no perder tanto tiempo en cosas que no me llevan al objetivo. Y como simplifiqué el objetivo, es más fácil llegar ahí, ya lo vas a ver. Ok, otra cosa que no estaba funcionando era ver lo que estaban haciendo los otros, porque si yo me ponía a ver lo que estaban haciendo los otros, me pasaba como el síndrome del objeto brillante. Voy a explicártelo para las personas que no saben. Una persona que está en el objeto brillante está en un punto A, quiere llegar a un punto B. Bueno, voy a ponerlo, dejen y lo borro porque eh, dejen y borro un poquito aquí porque no se ve aquí en la grabación luego. Y quiere llegar, por ejemplo, a un punto B, ya lo vimos. Y en ese trayecto que ya lo pensó, ya lo cuadró, en todo este trayecto empiezan a aparecer objetos brillantes alrededor. Y entonces, en vez de seguir derechito, derechito, se empieza a desviar y se empieza a desviar y se empieza a desviar. Y un trayecto que, vamos a colocar un ejemplo, le iba a tomar una semana, vamos un trayecto que le iba a tomar una semana, le toma un mes porque tiene el objeto brillante. Entonces, si yo me ponía a ver lo que estaban haciendo los demás, que ya he pasado por allí, sabía que esta situación no iba a solucionarse en cuestión de un corto tiempo de semana, sino que me iba a tomar meses. Ahora, otra de las cosas que por supuesto no estaban funcionando es algo que se llama la paloterapia. Es una palabra informal que lo que quiere decir es la terapia de darse palo a uno mismo, de autoflagelarse por no conseguir los resultados por los que ha trabajado. Y esto no funciona. Bueno, a mí no me funcionó para nada. No me funcionó para tener mejores clientes o tener más clientes o que me hicieran un descuento en las plataformas con las que trabajaba que necesitaba pagar. O sea, para nada de eso me funcionó. Lo único que sí me funcionó fue para alterar y estresar a mi sistema nervioso y que mi cuerpo se viera reflejado. De hecho, por muchísimo tiempo, esto lo he contado y más si estás en la lista de email, sabes, yo hace varios meses en una bajada, por creerme la super tía, me doblé el pie de tal forma que duró meses para que se me desinflamara. Era una cosa muy incómoda, dolorosa y todas las cosas que me sucedían era del lado izquierdo, porque yo necesitaba entrar más, el cuerpo, la energía me estaba pidiendo muchísimo más estar en el ahora y dejar de darme palo por lo que ya había hecho o no había hecho o por lo que no iba a llegar. Entonces, esto no estaba funcionando. Ahora, ¿qué acciones sí comenzaron a funcionar? Comenzaron a funcionar, esta es la de los ingresos rápidos. Esta a mí me encanta hacerla cuando yo necesito ingresos que en un día se pueden resolver los ingresos. Y era, yo hago una lista de qué es lo que se quiere quitar de encima, lo que no quiere hacer el otro, quitarse de encima lo que no quiere hacer el otro. Y eso comienza a ofrecérselo a colegas y contactos. En mi caso, hay muchas cosas que tú eres muy buena que otra persona se la quiere quitar de encima. En mi caso, yo soy muy buena o yo siento que no tengo problemas o no tengo vergüenzas o siento pena o en cerrar ventas, en hacer llamadas de venta, en crear correos electrónicos de venta, en chatear con los clientes potenciales. Pero hay muchas personas que eso sí no les gusta, que esa parte del negocio no les gusta. Por ejemplo, como a mí no me gusta mucho la parte de la contabilidad. Entonces, esto es algo que yo me quiero, o sea, que yo me quito de encima y se lo doy a alguien más. A mí no me gusta mucho el tema de la creación de contenido por lote, es necesaria en el negocio y entonces eso, me lo quito de encima, solamente creo como la base y se lo entrego a alguien más cuando tengo dinero porque sé que es necesaria en el negocio. Si pensara que no es necesaria, no lo hiciera. Por ejemplo, si no me gustara hacer correos electrónicos,
fuera algo que tuviese que entregárselo a alguien más. Entonces, comencé a hacer un listado de las cosas que más se quería quitar de encima las personas que yo conocía, que eran mis contactos, y en este negocio es muy fácil hacer contactos. Tú haces contactos cuando ingresas a un grupal, cuando ingresas a un curso online, cuando estás en un grupo. Ahí tienes mucha gente con la que comienzas a hablar. Cuando haces una colaboración, te queda ese contacto. Cuando tienes mentores y colegas, muchos de ellos, esto es una industria que a mí me parece, o esa ha sido mi percepción, esa ha sido mi experiencia, es una industria muy empática. Es una industria donde las mujeres nos apoyamos. Entonces, en ese caso se crean contactos. Entonces, lo que yo te recomiendo que hagas es, haz un listado de las cosas que más se quiere quitar de encima tu cliente potencial, pero que además tú las tienes para dársela. Entonces yo empecé a hacer un listado de las cosas, entre esas, bueno, Pinterest, las ventas, por supuesto, las ventas, pero las llamadas de venta, el tema, por ejemplo, de la escritura de los emails, el tema también, vamos a dejarlo en estos tres. Entonces, en Pinterest me daba cuenta que le gustaba más una cosa. En vez de la mensualidad, que es decir, un Pinterest Manager, le gustaba alguien que le hiciera la estrategia de Pinterest cuando no tenía. Ok, estrategia de Pinterest, pero esto todavía no era lo más doloroso que ellos tenían, porque nunca lo habían tenido y todavía no lo ven como, ay, ¿cómo es? O sea, yo necesitaba algo que yo le enviara un mensaje a la persona y ese mismo día pudiéramos cerrar un negocio. Y me dijera sí. Pero, por ejemplo, con los emails, también no envían emails regularmente, no lo ven necesario tal vez. Entonces, cuando no tienen ese dolor o ese punto incómodo, ese punto tan incómodo, no me van a contratar. Pero yo tenía este punto de los tres, por supuesto, era escoger el que fuera más incómodo para mi cliente potencial que se hiciera quitar de encima. Entonces, este fue el más incómodo, el de las ventas, el de los cierres de venta, el que va a tomar esos correos electrónicos y va a invitarlos a una llamada de venta y va a hacer la llamada de venta y va a cerrar la venta por otra persona. Entonces, allí fue lo más fácil para mí, un texto, cuatro oraciones. A muchos se los mandé por mensaje de voz, a otros por mensaje de texto, a otros por correo electrónico y decirle, mira, yo te hago las llamadas de venta por ti. Cierro el cliente, o sea, cierro el cliente, llamo al cliente, me pongo en contacto con él, con los que tengas de clientes potenciales, me pongo en contacto con él, o sea, tú me capacitas en qué es lo que estás vendiendo para yo poder hacer el engranaje de la venta y vendo. Entonces, esto te lo recomiendo hacer. No es la venta en sí, porque puede que tú tengas otra idea. Es que de las tres cosas que tú hagas el listado de las cinco cosas, escoge la que más se quiera quitar de encima a tu cliente potencial. Luego, investigar el mercado desde la fuente. ¿Qué querían y estaban buscando las personas? Por ejemplo, para esto, como les contaba antes, yo uso un GPT, que este me ayuda a ahorrarme muchísimo tiempo. Este GPT, antes a mí me tomaba hacer esta investigación de mercado una semana. Ahora mismo me está tomando un día, es decir, en un día yo tengo los resultados. ¿Qué es lo que me ayuda este GPT? A buscar cuáles son los grupos de Facebook en los que tengo que investigar, buscar comentarios en los grupos de Facebook, me ayuda también a buscar foros, me ayuda a buscar reviews en Amazon, para yo ir luego, me hace un listado, yo se lo puedo ingresar luego y él me dice de ahí cuáles son los dolores o las incomodidades más grandes que tiene hoy el cliente, de las cuales yo podría crear algo. Esta es una maravilla para crear productos digitales que sean de fácil venta, para crear mismo productos físicos que sean de fácil venta o escoger productos físicos para comercializarlo o también para crear servicios. Entonces, esto fue lo que hice. Luego, otra de las acciones que comenzaron a funcionar fue escoger un solo tema. Yo tenía un listado de más de 20 cursos online con temas diferentes. Entonces, si mi cliente potencial llegaba a esa tienda que tenía visitas, que yo podía verificar que tenía visitas por la analítica, porque yo obtengo visitas a mi página web gracias a Pinterest. Entonces, yo sabía que tenía visitas pero no estaba obteniendo venta. ¿Por qué? Porque habían demasiadas cosas y yo necesitaba vender más rápido.
para vender más rápido, solo dale pocas opciones al cliente potencial. O eso fue mi idea y funcionó. Entonces ahí dije, ok, ¿en qué las personas ya me están reconociendo? Me reconocen por Pinterest, pero más allá de Pinterest me reconocen por vender en Pinterest, por usar esa plataforma rara en Pinterest, por hacer llamadas de venta, por cerrar ventas. Entonces dije, ok, vamos a escoger un solo tema que lo vea importante y en este caso escogí el tema de las ventas. Entonces, ventas. Este fue el tema que a mí, yo dije, vamos a irnos por allí, que es el tema que más mi cliente le cuesta. Es el cierre de la venta. ¿Cómo hago que el cliente pague en ese carrito de compra, me pregunte, yo cierro la venta, entonces voy a ir por allí? Entonces ahí teníamos varios cursos que ya estaban o había que crear alguno nuevo. Por ejemplo, el de Pinterest Pro había que cambiarlo todo. Yo acababa de cambiarlo unos meses atrás, creo que eran como unos 3 o 4 meses atrás, pero había que cambiarlo nuevamente porque ahora necesitaba que hubiese menos lecciones. Porque una de las cosas que me daba cuenta es que al cliente ya no le gustan tantas lecciones. Y si eran, por ejemplo, con un tema técnico, como está incluido dentro de Pinterest, que es el tema de entender la configuración de un algoritmo completamente diferente al que tal vez muchas personas usan o muchas emprendedoras usan, pues en este caso lo que yo necesitaba era comprimir eso en clases cortas y ser muy clara, tutoriales muy claros. Entonces tuve que cambiar Pinterest Pro, otro curso que teníamos también de Pinterest, cambiar la tienda. Y una de las cosas que me funcionó fue cambiar el nombre de la tienda, lo ves aquí. El nombre, en vez de decir tienda o cursos online o esto tengo para ti, es vendo por ti. Porque dentro de la tienda, que es lo que ves aquí, hay varios cursos que todos están enfocados en conseguir venta. Y esos cursos o esos servicios, hay algunos en donde lo hago directamente yo y hay otros donde lo hago indirectamente. Entonces, esto ayudó también mucho. Otra de las acciones era crear productos que fueran simples, que fueran, como les contaba antes, versiones muy cortas, 1 o 2 horas máximo, o mejor aún, que el mismo producto tomara acción por el cliente. Y entonces aquí apareció algo que la vida me llevó, quise certificarme hace algunos años, bueno, un año y medio o un poquito más atrás, que es en el tema de inteligencia artificial a través de los GPTs o los asistentes de inteligencia artificial ya configurados, no son prompts, sino ya el chat está configurado por dentro. Entonces comencé a crear diferentes GPTs que vendían por ti o que te ayudaban en el proceso de vender, de terminar algo que te ayudara a vender. Y esto hizo también que la percepción de las personas que llegaban a ese lugar que era la tienda fuera diferente y consiguiera entonces más ventas. Otra de las acciones era crear cursos online con el plus del acceso al humano. Una de las teorías que yo manejé o una de las creencias que yo manejé por mucho tiempo era que un mentor, en mi caso, que yo como mentora, tenía siempre que estar bajando, bajando, bajando el número de sesiones 1 a 1 que hacía. Pero eso era incoherente con mi deseo personal, porque a mí me encantan las sesiones 1 a 1. Entonces yo por muchísimo tiempo viví en una completa pelea interna, ahora entendiendo un poco más el sistema nervioso, cómo el sistema nervioso se usa o lo usamos o nos ayuda a emprender. Era una completa incoherencia entre lo que yo deseaba y pensaba con lo que yo hacía y con mi rutina. Entonces, por supuesto, era maravilloso tener ventas o resultados automáticamente, pero a mí me hacía falta que hubiesen meses que no tenía un solo cliente en sesiones 1 a 1. Y yo creo que esto a mí me cayó, este tema de la inteligencia artificial y de cómo, si es cierto, que si nosotros no lo utilizamos como un acompañante, como un impulsador, ChatGPT nos quita a los clientes. ¿Por qué? Porque es que
tu cliente ahora mismo, antes de comprarte, está hablando con ChatGPT a ver si él puede resolverle el problema. Entonces, hay cosas que ChatGPT no puede entregarle o que la inteligencia artificial no puede entregarle, pero que tú sí. Y ahí está el acceso, el plus a lo que hoy está requiriendo más el humano y por eso es tan fuerte ahora el marketing que se utiliza del humano al humano, el que encontró hace muchísimos años los antropólogos, que luego de hablar del B2B, que era de negocio a negocio, del B2C, que era de negocio a cliente, que era una estructura vendiéndole a un cliente, a alguien, ahora es un humano realmente vendiéndole a un humano. Ahora se hace mucho más fuerte, mucho más entendible, mucho más coherente. Entonces, comienzo a lanzar productos con acceso a humano. Por ejemplo, productos donde habían grupos, productos donde teníamos más sesiones uno a uno. Yo tenía más espacios dentro de la semana para invertirlo a sesiones uno a uno. Este me encanta, que es el de closer de venta que hago para varios clientes. Esto también es uno a uno porque el closer de venta lo que hace es cerrar la venta a través de una plataforma, pero lo hace cada cliente, se cierra una venta. Entonces todo esto comienza a funcionar allí. Luego, negociar, y en vez de trabajar a través, o yo, de llevarme a través de la paloterapia, de darme palo, era vamos a trabajarnos a través de la apapachoterapia. Es decir, me apapacho, me consiento, me valoro, me entiendo. Hay una cosa que yo he compartido, el tema de las agendas, y es que tenemos la mala costumbre, o voy a hablar en primera persona, tengo la mala costumbre de que cuando tengo una agenda, aquí está la mía, lo que reviso es lo que tengo por hacer, lo que tengo por, a ver, no se ve mucho aquí, lo que tengo por hacer. Y como que reviso todo lo que está después, pero por hacer. Y alguna vez me puse a pensar en una agenda como esta es una agenda de año y medio. O sea, fue desde mitad del año del 2025 y termina en este 2026. Y la primera vez que yo termino una agenda completa fue porque me puse a observar todo lo que ya yo había hecho. Y dije, wow, me doy palo por todo lo que me falta por hacer, pero no me tomo el tiempo, la honra a ver lo maravilloso que ya he hecho. Entonces, aquí viene la papaochoterapia nuevamente, a reconocer las acciones que he hecho, que es una invitación que te hago en este proceso. Aquí descubro mi tesoro, yo pienso que a me aligeró este camino y fue un cliente a la vez, Melissa. Está bien que tenga un objetivo de este producto podría venderse a 1000 personas. Y ese objetivo muy robótico de, bueno, si 1000 personas en el año son tantos, lo divido entre sesiones, entre semanas, entonces solamente necesito conseguir tantos clientes. Ok, comienza por trabajar con un cliente a la vez y quítate la carga, era lo que yo me decía, de es que voy a ser feliz o mi objetivo se va a cumplir porque así lo veía yo. Yo veía el objetivo completo cuando yo decía, ah, son 1000 estudiantes. Pero cuando el objetivo lo cambió y es, voy uno a la vez. ¿Qué significa uno a la vez? Festejo, celebro, agradezco cada cliente que llega y voy uno a la vez. Por supuesto, tengo un objetivo, pero y sé que va llegando uno, dos, tres, y entonces se hace delicioso el proceso de pasar de uno a 100. Entonces voy un cliente a la vez, ok, lancé este servicio, vamos por ese primer cliente y lo festejo una delicia ese proceso. Y es más fácil ir al segundo y al 10 y al 11 y al 1000. Luego, las métricas. Esto no es nuevo en mí. Las personas que llevan años conmigo saben que o sea, soy una loca de las métricas, la verdad.
Me encanta leer las métricas, me encanta saber qué me están diciendo las métricas, pero hubo una cosa muy importante que dejé de hacer y fue que solamente tenía en cuenta las métricas cuando eran altas, cuando eran muchos clics, a muchas personas haciendo clics en esa pieza de contenido, muchas personas abriendo el correo electrónico, es decir, el open rate, muchas personas haciendo clic en ese correo electrónico. O sea, si eran altas, para mí valían el esfuerzo y la inversión de tiempo que iba a hacer para analizar la métrica, pero si no, no. Pero con este cambio y esta ligereza ahora en el negocio, es qué hago con esta información, así la vea pequeña. Y entonces pasó esto. No lo compartí aquí. Vamos a ver si em, voy a ver si lo tengo aquí abierto. Vamos a ver acá. Mm, mm. Dejen y yo se los ponga aquí y ustedes lo ven de una vez. Ok, yo dejo de compartir acá y se los pongo acá. Aquí ya lo están viendo y pasó esto. Vamos a ampliarlo. Yo en Pinterest es muy fácil que el ego se infle. Esto lo he dicho yo creo que muchas veces porque a mí me pasa. Porque tú colocas uno, dos, a veces 10 o 100 o 1000 pins al mes y eso sube, pero una cosa como la espuma, las visualizaciones, que aquí lo podemos ver como impresiones. Y a pesar de yo ser consciente que lo único que vale para poder vender, dependiendo del objetivo que tengas, pero en mi objetivo para conseguir un cliente a la vez, lo que valía era los clics salientes y los pins guardados. Primero los pins salientes, lo más importante. Y segundo los pins guardados, yo seguía viendo las visualizaciones. Entonces, yo tenía en mi mente que entre más se me bajaban las visualizaciones, que es lo que aparece aquí, más se me iban a bajar los clics salientes. Y oh sorpresa, cuando cambio el formato de pins, cuando cambio y simplifico lo que estoy compartiendo en Pinterest, esto empieza a bajar, pero esto empieza a subir. Y entonces allí me doy cuenta que no importa el número pequeño que yo creo en mi mente que puedo tener, con esto yo puedo tener información. Entonces, cuando yo me metí aquí, Pinterest da, la verdad, una analítica muy interesante, amplia y también con mucha información valiosa. Porque cuando tú ingresas en la analítica de Pinterest, te dice cuáles son las audiencias que están revisando eso que tú estás compartiendo, que están haciendo una acción puntual dentro de tu métrica, como por ejemplo los clics salientes o haciendo clics en los enlaces que hay dentro de los pins, pero además ¿qué más están buscando? Esa es increíble, o sea, esa es maravillosa, porque entonces cuando yo empiezo a buscar, ¿qué más está buscando esta gente? Ah, que están buscando es cómo vender más, cómo obtener más clientes, cómo puedo hacer dinero desde mi casa. Esta es mi situación real. Entonces allí comienza a cambiar la situación. Gracias a leer, a saber qué hacer con la información que me está dando la analítica, las métricas, a pesar de que lo vea muy pequeño. Y luego quitarme, vamos a ver aquí, para que vean el último paso, ¿ok? Y entonces este es el último, quitarle 50 pasos al embudo de venta. Porque antes el embudo de venta era contenido, luego entonces página de captura, muchas páginas de captura, es decir, muchos regalos. A estas páginas de captura necesitas muchas secuencias de email para luego llevarlo a una página de venta y vender. No, esto ya no podía ser así. Entonces, ahora esto tenía que ser de una forma completamente diferente. Yo necesitaba reducir muchos pasos. Y aquí lo que hice fue lo siguiente. Aquí tengo un contenido
reviso dónde a mí me funciona mejor el contenido y lo publico allí. Esto va directamente, aquí hay una oferta y va directamente a un checkout. Aquí lo, ah, ok, aquí está mal anotado. A un carrito de compra que tiene unos bullet points, unos puntos, pero todavía no es página de venta. Y aquí hay un espacio donde pueden hablar conmigo directamente y pueden solucionar dudas. Y pueden solucionar dudas por un mensaje de voz, así vayan a comprar algo de menor valor, de mediano valor o de alto valor. Y esto va directamente a que compren. O sea, en el checkout ya están para que compren. Y así, todo el contenido que creo que puede ser un email, que puede ser unos pins, que puede ser un video para YouTube, todo ese contenido sigue este proceso. Cuando ya comienza a demostrar que están entrando ventas, es que entro a invertir tiempo en las otras cosas como la página de venta, como más regalos, como más checkouts, como más pruebas, pero es cuando ya veo que el cliente me está diciendo, por ahí es, Melissa. Y esto es lo que te quiero compartir en ventas energéticas y humanas. Es la membresía donde puedes ingresar y salirte cuando desees y donde cada mes dentro de la membresía vas a tener primero un GPT o un chat ya configurado, un chat de inteligencia artificial ya configurado donde tú le dices hola y te va a dar algo en particular. En este caso, en el primer mes vamos a tener la investigación de mercado, cuáles son los productos que deberías crear, producto físico, producto digital o servicio que deberías crear según lo que la gente ya está buscando, que vas a poder hacerlo en un día. Vas a empezar a probar desde el primer día. Vas a tener un encuentro en vivo mensual. Vas a tener también un kit energético, porque si tú no crees que eso puede ayudar, que eso va a servir, el proceso se trunca y la venta no va a llegar. Y vas a tener además regalos, como que vamos a rifar una vez al mes una sesión individual conmigo y vamos a tener también la rifa de unos GPTs que voy a hacer especialmente para ti y esos GPTs van a llegar o vas a tener acceso a ellos para que te vendan. Van a tener, esos GPTs son para que te vendan, son GPTs vendedores o son chats que te ayudan a vender y vas a tener acceso a ellos si ingresas a la membresía a través de regalos que hay dentro. Voy a dejar el enlace aquí abajo para que puedas ingresar a la membresía. Y bueno, un abrazo gigante. Muchísimas gracias por estar aquí. Chao, chao.